hoy es un día para hacer un alto y para decir, algo me está arrastrando y yo no puedo permitir que eso me siga hundiendo. Cuando te encuentres deshidratado es porque ya no estás pasando tiempo con Dios. Solo en su presencia podremos encontrar esa agua que nos va a saciar y que nos va a dar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Si Dios está tratando de quitarte algo, déjalo, porque Él va a reemplazar con lo mejor que tiene para ti. Bueno, decía hace un momentito que estoy feliz, estoy contento, porque bueno, recibo una dosis de esperanza, una dosis de amor en este momento, porque nuestro invitado cumple precisamente con ese mandato que pues nos dejó Dios en su paso, Jesús en su paso por la tierra, y por todo el mundo, predicad, llevad la palabra, la buena nueva, el evangelio, ¿no? La palabra de Dios. Y qué alegría para mí tener la oportunidad de recibir, le decía fuera del aire, lo escuché en Nueva York una vez, lo he seguido escuchando, mando ese mensaje cada día y con nosotros está en este momento. El alimento que tu alma necesita. Con William Arana. La dosis diaria. Edgar Marrero, y a toda esa audiencia que tú tienes, un abrazo a todos los que me están viendo o escuchando. Las bendiciones desde acá, desde Colombia, a todos ustedes, y felices de saber que los audios llegan de esa manera y se convierten en lo que se están convirtiendo en tantas personas, y que las dosis diarias, como Dios lo dispuso, están cumpliendo el objetivo. Es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes. Qué bueno. Vamos a conocer un poquito de William Arana, ¿verdad? Antes de adentrarnos en lo que es ese ministerio tan hermoso, ¿no? William, de Colombia, ¿no? ¿Cierto? Colombia, de Bogotá, Colombia. De Bogotá, Colombia. Bien. De la capital de Colombia, sí. Así es. Desde siempre, una persona que sigue los caminos de Dios, o cómo se da este paso, si no lo fue, ¿no? ¿Cómo se da el paso entonces? ¿Cómo llega a los caminos? Mi madre es la que llega primero cuando yo estaba muy pequeño, y vengo de un hogar disfuncional, un hogar complicado, un papá ausente. Ahí estaba, pero no estaba. Entonces mi mamá sufriendo mucho, y muchas veces que en esas huidas de mi madre, escapando del maltrato en todas las áreas, en todas, pues coge sus hijos y sale de la ciudad y llega donde unos familiares lejanos, que yo les digo casi parientes, de los queridos parientes que uno ve de vez en cuando por allá. Sí. Y mi mamá allí conoce del amor de Dios, conoce de la salvación, conoce de la misericordia de Dios, y empieza a seguir los pasos de una persona creyente, una persona que empieza a conocer de Dios, se enamora. Y ese es su catarsis, como puedo decirlo, describirlo yo. Pero yo era un niño, entonces yo no podía escoger si ir o no ir a la iglesia. A mí me tocó ir a la iglesia, como yo cuento. Entonces yo debía ir y hacía caso. Y iba con mi madre y con mis hermanos. Y entonces desde niño quedó esa semillita. Pero obviamente que no fui una persona consagrada, dedicada desde niño. Hubo la semilla, más también tuve mi tiempo de rebeldía, de no querer nada de eso, y me aparté mucho tiempo, pero estaba el llamado, estaba lo que sembró Dios en mi vida a través de lo que mi mamá empezó a buscar. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso marcó mi vida de todas formas, y aquí estoy sirviéndole. Ya, se da ese paso entonces a los caminos de Dios de esa manera, ¿no? Así es, sí. Mi madre empieza a asistir a una iglesia de Asambleas de Dios, una denominación conocida en muchas partes. Y aquí la hay. Y mamá empieza a asistir en esa iglesia, y desde ahí empieza el inicio, pues, de conocer, de ir a una escuela dominical de niño, de ir a la iglesia y acompañar a mi mamá a todas las reuniones. Y a veces no quería, porque pues yo quería quedarme jugando con los amiguitos de la cuadra, pero no, mamá acaba de ir el domingo, y el domingo se iba a la iglesia en esa época en 2 tandas o 2 tiempos. Se iba por la mañana y se iba por la tarde a la iglesia. Entonces uno el domingo pues quería estar camine para la iglesia, para la iglesia. Entonces en esa época entonces te decían evangélico, y eso era duro. Sí, era duro. Había mucha discriminación por esto.
Pero repito, Edgar, que para mí hoy yo le doy gracias a Dios porque yo recuerdo esa iglesia para mí antigua, esas sendas antiguas, esa iglesia a la que mi mamá iba, que era con pandereta o pandero, Sí, que era con guitarrita nomás y coros y las palmas. Entonces para mí esa iglesia, si lo puedo llamar primitiva, esa iglesia por allá de mis inicios, pues a mí me marcó. Puede que me haya molestado en algún momento de mi vida, pero hoy en día yo lo agradezco mucho y aún cuando estoy predicando, cuando estoy haciendo una dosis, salen a flor de piel esos himnos de esa época, esas canciones que me hacían llorar, que me quebrantaban tanto, no porque ahora no lo haga, pero me recuerdan cosas muy bonitas y le doy gracias a Dios por esa persona que sembró en el corazón de mi mamita para que nos hubiéramos acercado a Dios y hoy pueda dar un fruto, ¿no? Estar aquí, porque eso me dejó marcado. Así es, ciertamente. William, hay una pregunta que debía hacerla probablemente de principio, ¿no? Pero no tenemos mucho rato que empezamos la entrevista. Sin embargo, me gustaría saber, William, ministro, pastor, ¿cómo es esto? O sea, apóstol, yo quiero que me pueda definir un poco, ciertamente, algunas de ellas, si no es ninguna de las antes mencionadas. Entonces, ¿cómo puedo yo incluso llamarle, no? Con todo respeto. William Arana, la voz de las dosis diarias, así me conoce. Ya. A ver, Edgar, a mí me llaman pastor, Sí. a mí me dicen líder. Sí. Hay gente que escribe pastora William, pastora Marta, a mi esposa. En el ministerio está conformado por un comité, una junta directiva, y está Jair Montenegro y Sandrita, su esposa, que son los directores del ministerio Roca. Sí, la Roca. Y como fundadores estamos junto con mi esposa Marta Ginette y este servidor. Ya. Nosotros desde donde hemos predicado, cuando hemos tenido reuniones presenciales o ahora que, aunque el Ministerio Roca nació en la virtualidad, el Ministerio Roca nace con la emisora Roca Estéreo y con las dosis diarias y a solas con Dios y luego las reuniones ya presenciales porque la gente empezó a pedir esto. Pues a mí no es que me incomode o me moleste que me digan pastor, ¿no? Yo respeto si lo dicen, pero no es lo que yo pretendo ni busco. Y ninguno de nosotros, de hecho, lo decimos y lo decimos en la tarima, en el teatro que estamos, en el lugar donde nos reunimos, desde las dosis, desde las diferentes enseñanzas que damos, porque eso nos da cercanía, eso nos da más familiaridad, no nos aleja de las personas. A veces se reverencia más a esa persona que a lo que tenemos que realmente adorar y reverenciar y honrar. Se honra más al ser humano y se le da más pleitesía. Y nosotros hemos querido tener esa cercanía y en esa forma simple, espontánea y sencilla que es el Ministerio Roca, así como Jesús predicó de una manera sencilla, sin complicar las cosas, es el mensaje nuestro. Entonces nosotros no nos molestamos porque no nos digan Pastor Arana o Pastor Jair o Pastora Marta. No, William Arana, y me siento bien, me siento cómodo. Y una vez me pasó algo en una experiencia que tuve donde me invitaron a predicar, donde habían grandes invitados con mucho título, con muchas cosas y yo también era uno de los invitados. Y la chica que ya en una conferencia en una convención juvenil en Medellín, pues la chica, la organizadora cada rato se me acercaba y me decía, ¿cómo lo presento? Así como tú me estás preguntando, ¿cómo lo presento? Usted que muéstreme sus títulos, ¿no? O sea, porque a cada uno que presentaban, pues, doctorado en esto, teólogo, especializado en los apocalipsis, en las divinidades, en, bueno, tantas cosas ahora con nosotros, el profeta, el apóstol, todas esas cosas. Y yo como que me sentía incómodo en esa época que me estaban empezando como a invitar. Me sentía incómodo como de no decir que digo soy pastor, que digo soy maestro, que eso me complicó un poco la vida. Recuerdo que la evadí mucho tiempo, la evadí a ella y ya en últimas a ella le tocó pasar al frente.
Y ella me presentó como empezó usted, Edgar, diciendo, bueno, la persona que tenemos a continuación es una persona que conocí estando en una situación un poco adversa, dijo ella, no como tú, pero que me conoció, porque alguien me hizo llegar un audio, y ese audio me sacó de un momento difícil, porque empecé a buscar de Dios más, y ese audio se lo compartí a tal, y hizo esto en mi vida. Cuenta una historia que un rey una vez convoca a todos los sabios de la corte para explicarles algo. Les dice, estoy fabricando un costoso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes del mundo y quiero guardar en él un mensaje que pueda ayudarme en momentos extremos, peligrosos. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que yo lo pueda guardar debajo del diamante. Ese audio se llama La Dosis Diaria. De pronto en el auditorio alguien levantó la mano y dijo, yo era una persona que tenía esto y esto y esto y conocí las dos. Y ahí empezó cada uno. Y como 4 o 5 personas dieron un testimonio bonito, yo estaba atrás viendo lo que sucedía. Y la chica dijo, con ustedes William Arana, la voz de las dosis diarias. Entonces yo dije, ¿qué mejor que eso? Sí. William Arana, la voz de las dosis diarias. Correcto. Y siempre me presento así. Pero no solamente es William, en el ministerio como tal, que tenemos un ministerio legalmente constituido por las leyes que amparan nuestro país ante el Ministerio del Interior. Tenemos un ministerio con todo lo que exige la ley para los asuntos religiosos. Pues como tal está ese título allí del ministerio, de todo lo que requiere y cómo está organizada, todo compuesto el ministerio. Pero nosotros, repito, no nos incomoda y nos gusta más que nos llamen por nuestro nombre. Qué bueno es que yo le diga, Edgar, ¿cómo estás? William, ¿cómo estás? Y hay esa cercanía y no hay como eso que hace que de pronto nos alejemos un poco. No está esa pared. Ustedes son pioneros, ¿no? A través de las redes La Roca. Me gustaría que me hablara un poquito de eso, William, también, ¿no? Esa radioestación, esa emisora, La Roca. Háblame un poco de eso, ese ministerio. ¿Cómo nace esa idea? Roca nació en el año al aire 2008. En el 2006 empezamos a hacer unas pequeñas pruebas y cosas porque había una palabra que me había dado Dios hacía un tiempo atrás de hacer radio diferente, de marcar una diferencia en la radio y en donde Dios me ha puesto a nivel de los medios siempre en la época que he estado. He sido una persona que ha querido romper esquemas, de salir de esa religiosidad que afecta tanto y que aleja tanto a muchos. Sobre todo entonces eso, los programas que yo... La religiosidad aleja mucho al creyente. Exacto, todo el mundo necesita conocer el mensaje de Dios, todo el mundo necesita la palabra de Dios y creo que una de las herramientas fuertes que Dios nos ha dado ha sido precisamente la dosis, de la manera de un lenguaje sencillo, auténtico, por llamarlo de alguna manera, donde se habla desde la verdad, desde la sencillez y todo, pues hay cercanía y la gente entonces me escucha, el católico, inclusive la persona que no creía en Dios. Hoy en día hay muchos testimonios de yo no quería saber nada de las cosas de Dios, yo era ateo, pero eso ha hecho. Entonces cuando yo empecé a hacer radio, la radio que yo empecé a hacer fue una radio que no fuera tan cristianoide, si se me permite el término. Sí, correcto. Entonces muy pegado a lo que yo veía en el mundo, pero dándole ese toque de la palabra de Dios, dándole esa curvita que teníamos que darle para demostrar esos valores, esos principios. Y en la época que yo te digo que empecé a hacer eso en la radio aquí en Colombia, me dieron mucho palo, muchísimo. Yo tuve que aguantar muchas cosas porque pues decían que yo era el mismísimo diablo, que yo era una persona, una oveja un lobo estaba disfrazado como oveja, pero que estaba camuflado, que yo era bueno, muchas cosas pasaron. Sin embargo, hubo personas que Dios siempre pone en el camino para darle credibilidad y logramos hacer por muchos años programas juveniles y hacer conciertos aquí, cosas donde alcanzamos a mucha juventud. Y dentro de eso la pasión, y yo me di cuenta porque he sido una persona de radio desde mis inicios a nivel profesional, que sé que la radio pues es una gran herramienta para alcanzar, porque te acompaña, porque muchas cosas, aunque hoy en día han cambiado mucho las cosas a nivel de los medios, en la época que yo hacía radio pues yo veía una estrategia muy fuerte y Dios empezó a tocar mi corazón muy fuerte en hacer ese tipo de radio, de romper esquemas, y empecé con ese bichito aquí de hacer algo diferente, pero la radio que uno tenía aquí en Colombia era radios en AM, y yo quería en FM.
para sonar así como las grandes estaciones juveniles que han conquistado tantos jóvenes, pero para llevarlos a otras cosas. Y yo quería tener una radioestación en FM que sonara bien chévere y poder llegar a esa juventud. Me imagino muy difícil en el momento. Digo, No, muy difícil. No es difícil hoy, pero a muchos años luz en esa época, ¿no? Claro, claro, y el dinero que costaba una emisora, y más en Bogotá, que es la capital, pues más difícil accesar a ella. Y era bien complicado, pero había un llamado y ese fuego ardiente cuando Dios te pone ese sello de algo. Y empecé a buscar y en un viaje que hice a cubrir un evento, como periodista fui a cubrir un evento que se llama Expolide en Miami. Expolide. Y cubriendo ese evento me quedé en una feria de radio que hubo secular y allí descubrí la radio en internet. Y pues yo vi que iba muy avanzado, pero para nosotros, especialmente para Latinoamérica o para Colombia, pues estaba muy lejos porque el internet ni siquiera, las conexiones, la conectividad en esa época muy complicada. Sin embargo, llegó con ese sueño y desde el 2006 empecé a hacer pruebas y realmente en el 2008 salimos como Roca Estéreo, Roca con K. Y pues tiene una razón de llamarse Roca con K también. ¿Por qué y bueno, y ahí arrancamos. William, antes para que no se quede eso en el aire, Roca con K, ¿por qué Roca con K? Bueno, si tú ves el Roca, el OK quiere decir OK, estamos bien, súper. Perfecto. ¿Cierto? El OK perfecto. Yo digo mucho OK perfecto. Entonces, yo cuando a mí algo me gusta, yo digo OK perfecto. Se ha aprobado, ese es el sello, aprobado. Pero tiene una razón más de fondo y es el llamado que Dios había hecho. Y nos mostraba y nos decía que a través de esa roca íbamos a llegar a miles. Y el K en internet significa miles. Bien. Si tú ves en internet, por ejemplo en YouTube, nosotros ya pasamos el 1.000.000 de seguidores y está con K ya. Porque son, cuando van pasando miles, entonces ya empieza a verse la K. Y era que íbamos a llegar a miles, era algo también profético de parte de Dios para el ministerio. Qué bien, William. Entonces ahí nace Roca en el 2008, en mayo del 2008 nació. Las dosis diarias o la dosis diaria, ¿cómo nace la dosis diaria? Yo tengo muchas preguntas con relación a la dosis diaria. Algunas son mías. No te preocupes. Otras no son mías. Yo me la dijeron y pues... la dosis diaria, ¿cómo nace la dosis diaria? Esa es una. La otra, ¿cómo hace William para tener tantos temas diarios, ¿no? Porque es diario. ¿Cómo hace para recopilar? Obviamente la Biblia está ahí y todo está escrito, ¿no? Pero ¿cómo hace para conjugar, para tener todos esos temas y tratarlo así de manera rápida, que a la gente se le queda en apenas 5 o 6 minutos y ya? Y lo tercero es, ¿está consciente William ciertamente del efecto que hace o que está haciendo o que viene haciendo la dosis diaria cada día y lo lejos que llega? Es decir, que hay tanta gente que quizá William ni siquiera se imagina que pudiese estar pasando por un momento de dificultad y ahí hay una dosis que de repente le trae paz a su espíritu, ¿no? No sé si recuerda todo lo que dije muchas cosas al mismo tiempo. Pero voy a tratar. Bueno, la dosis nace primero, y podrá sonar una frase de cajón, pero nace en el corazón de Dios. Yo no planeé la dosis diaria. Yo creo que si yo me siento a planear esto de esta manera, pues no sale tan bien como Dios lo tenía cuadrado. Así es. Pero la dosis nace dentro de un programa de jóvenes que hice durante 14 años, que se llamó El Escuadrón R2. Restaurados para restaurar. Entonces se llamaba el Escuadrón R2. Yo soy restaurado para restaurar. Tú eres un restaurado para restaurar a otro. Amén. No importando si vas allí, allá, no importa. Amén. Para mí el mensaje de Cristo no tiene barreras, no tiene fronteras y no tiene denominaciones. Nosotros los hombres somos los que hemos impuesto un poco de cosas como lo que hablábamos de tienes que decirme apóstol o si no me mereces, no te puedes acercar. Ese tipo de cosas que no voy con eso. Entonces, nosotros empezamos a hacer ese programa de Escuadrón R2 Restaurados para Restaurar, porque yo soy un restaurado, como te digo, y yo debo
compartirle al otro de lo bueno que estoy viviendo. Y en ese programa, como era juvenil y lo que te estaba contando, extrovertido, con locuras, hacíamos unos programas que a la gente decía a veces, ¿de verdad ustedes son cristianos? Porque pues nos reíamos mucho, éramos re locos, pero era una recocha santa, llamémosla así, una forma de divertirnos. Y terminaba ese programa de 2 horas con la dosis diaria. Cuando yo libreté el programa, cuando yo creé el programa, digo que yo creé, pues yo me siento y yo hablo con Dios, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo creo el programa? Y todos los días uno está masticando qué nombre le pongo. Entonces quedó Escuadrón R2. Ahora, las secciones que deben ir dentro de ese programa. Entonces había una sección que llamaba el reinsertado. Y el reinsertado es una persona que Dios conquistó en su corazón y ahora cuéntenos cómo lo reinsertó. Sí. Estaba también el machaca, lo machacábamos cosas que nos molestaban. Machacamos esto porque tal, y machacamos, le damos duro. Hacíamos imitación de personajes. Yeah. Como he trabajado con mi voz en lo secular, trabajé mucho tiempo siendo voz de varias marcas en mi país, voz comercial para agencias de publicidad, hice voces de muñecos para Cartoon Network, narré para Discovery Channel, National Geographic. Entonces, todo eso también lo traje al programa y imitábamos personajes, imitaba pastores, porque he tenido la facilidad de imitar. Entonces ahí dentro de ese programa sucedían todo ese tipo de cosas. Entonces se reía mucho, se divertía, había entrevista y todo. Y cuando estaba haciendo la escaleta, pues el esqueleto, la parrilla dentro del mismo programa, qué secciones debía llevar, yo dije, bueno, pero la palabra, pero que no suene como a prédica, que no suene, ¿cómo le pongo? Y yo recuerdo que estaba ahí y a mí me llegó la palabra dosis diaria. Yeah. Y yo dije, no, en esa época te estoy hablando, ese programa no lo hago hace 4 años, 5, y ponle 14, entonces devuélvete 20 años atrás, ¿cierto? 20 años atrás, decir dosis diaria, aún la gente, ¿cómo hace? La gente dice, mi dosis diaria, sí. Mi dosis diaria, y la gente suena. Entonces, si tú te devuelves en una emisora cristiana decir dosis diaria, eso era un sacrilegio, era terrible. Es terrible. Entonces, decir dosis diaria, pero yo escribí dosis diaria y la dosis diaria es una cápsula del cielo para darme vida. Entonces le hicimos una producción a eso bien bonita, de presentación, una voz bien linda, un locutor bien, una voz hermosa que daba ese toque. Y ahora una pastilla del cielo para diluir el espíritu, no sé qué. Entonces la dosis diaria. Y entrábamos con un mensaje, con la palabra así, con la Biblia, ahí leyendo. Y entonces empecé. Y esa dosis diaria, algún día, después de muchos años de estar haciendo el programa, a alguien que yo aconsejé, y que empezó a seguirme en el Escuadrón R2, en ese programa, dijo, oiga, lo que usted dijo hoy en la dosis, ¿lo puedo coger ese pedacito? Y él editaba. Entonces él cogió el pedacito de la dosis porque dijo que quería mandarle a un amigo, que es que eso que dije era buenísimo. Eso lo envió ese amigo por WhatsApp se lo envió a otro, y eso empezó a hacer lo que hoy en día nos tiene a ti y a mí sentados hablando de la dosis diaria. El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. O sea, William, ¿y está consciente del efecto que tiene la dosis diaria cada día y la cantidad de personas a la que llega? Pues mira, eso era lo que dentro de las 3 preguntas que me hacías, precisamente eso. Bueno, yo no puedo negar que yo salgo y la gente me pide un abrazo, me pide una foto. Ahorita con lo de la pandemia ha cambiado mucho la cosa, pero lógico, esto se empieza uno a dar cuenta y es consciente del asunto cuando empieza a salir y ya te empiezan a reconocer, porque antes solamente yo me escuchaban. Audio. Pero cuando empiezo a salir haciéndolos a solas en video y ya el ministerio empieza a salir más expuesto, por llamarlo de alguna manera, en redes sociales, pues ya nos ven, ya conocen nuestras caras.
Entonces ya lo empiezan a identificar, pero lo primero que empezó a suceder era la voz. Yo llegaba a algún sitio a pedir algo, entonces como que, usted no es el de, perdón, o William Arana. Entonces ya eso empezó a calar, y ya empecé a darme cuenta que si me montaba en un autobús, en una sí, o cogía un taxi o iba al restaurante, llegaba, como dijo mi esposa, me empezaron a cobrar los huevos más caros y todas las cosas empezaron a cambiar. Entonces ya uno empieza a tener un reconocimiento allá afuera. Sí, no. Entonces ya empiezan a reconocerte, a pedirte, porque hoy en día, Edgar, hoy en día no te piden un autógrafo. Si tú te das cuenta, es raro que pidan un autógrafo. Hoy la gente pide la selfie. Ven, una fotito los dos. Sí, es verdad. Entonces empecé a ver eso, y como nosotros tenemos un stand-up que es la historia de mi testimonio de vida, de donde Dios me rescató, que se llama Que nadie te robe tus sueños. De eso vamos a hablar en un momentito. Y empecé a salir a teatros, a presentarme a lugares, y llegaba mucha gente, mucha. Ya cuando me empezaron a invitar a iglesias a predicar, mis hermanos son pastores, yo llegaba a esas iglesias, se llenaban. Entonces ya empieza uno a darse cuenta de esto. Yeah. Y una cosa es estar en tu ciudad, pero ya cuando sales y te das cuenta que también pasa en otras ciudades, pero cuando sales del país y vas caminando por ahí, te empiezan a saludar, o vas a eventos, entonces claro, y ya escriben de todo lado. Veo que una persona como tú tiene la gentileza de buscar, de insistir de pronto por una entrevista. Yo digo, algo está pasando. Algo que quiero decirlo con todo mi corazón. Tengo los pies en el piso, en la tierra. Amén. No me creo pues el famoso. Amén. Un amigo hace poco me dijo, pero tú eres famoso, güey. Yo no, el famoso aquí es Dios. Pero es que no tiene que ser una frase. Yo realmente, los que me conocen, los que están alrededor mío, yo no me las pico pues de, no, aquí la gloria y la honra es de Dios. Él solamente me usa, y por eso soy la voz de las dosis diarias, no más. Amén. Que la dosis tenga el éxito que está teniendo, el resultado que tiene. A mí me alegra saber que una persona es tocada por Dios a través de una dosis, y esa persona empieza a buscar de Dios y su vida cambia. Eso es lo más hermoso. Pero yo creo que desconozco realmente qué está haciendo, y bien por eso, porque entonces eso también me ayuda. Pero sé que llegan muchos mensajes de muchos países, de muchas ciudades, gente que pasó esto, pasó aquello, testimonios bellísimos. Pero lo más lindo es que la dosis no lo es todo. O sea, no es William Arana solamente. Dentro de o sea, la dosis es un anzuelo o una carnada para que la gente que llega aquí llega y wow, se encuentra con que hay un ministerio, que hay unas solas con Dios, que hay reuniones, que hay más personas que estamos al servicio, que estamos haciendo la gran comisión, y que tienen también contenido, que tienen una relación con Dios, y que también los usa Dios. Yo soy una pieza pequeña dentro de todo ese engranaje de lo que Dios creó y planeó para este tiempo. Sí, un instrumento. William, bueno, antes de pasar a lo que quiero, a mí me pasó ciertamente eso, me pasó, como les decía hace un momentito, en Nueva York. Me mandaron una dosis un día y yo la escuché, me impresionó. Lo primero, la voz me impresionó bastante. El contenido, al otro día me mandaron otra. Bueno, al otro día yo ya reclamé mi dosis, pero lo cierto es que luego me di cuenta que otras personas también la distribuían. Y cuando vine a la República Dominicana y la mandé y la empecé a distribuir, me encontré con personas que me dijeron, ya no me la mandes porque yo la recibo. Otras personas incluso me dijeron, yo la busco en YouTube cada día. O sea, es algo que, y es bueno que esto pase precisamente con las cosas de Dios, ¿no? Porque Dios, bueno, la palabra dice ir por todo el mundo. Yo lo dije hace un momento, y predicar, llevar la buena nueva. A veces uno dice, bueno, para los apóstoles en principio quizás fue un poco difícil. Bueno, cómo se dispersaban por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, nosotros ahora tenemos la oportunidad de ciertamente llevar la palabra del Internet. Es una herramienta que nos permite llegar a todo el mundo. Y ahí está el caso suyo, William, ¿no? Que llega a todo el mundo a través de la dosis diaria, ¿no? Entonces, por eso le decía, está consciente ciertamente de lo que eso hace, de lo que ejerce, ¿no? En el pensamiento de las personas que cada día le escuchan. Y eso particularmente me hace sentir bien, porque yo sé que se está cumpliendo con lo que Dios, con el mandato divino, ¿no? El mandato que viene de lo alto. Y yo le felicito por eso. Ciertamente eso es de Dios. Yo digo, eso viene de lo alto, eso viene de Dios. O sea, lo que ustedes están haciendo viene de Dios. El ministerio de ustedes está básicamente, o sea, se encuentra solamente en
en Colombia o pues lo podemos encontrar en distintos lugares? Está dispersado. O sea, por ejemplo, en la República Dominicana, ¿encontramos nosotros el ministerio de ustedes? Virtualmente, virtualmente, pero físicamente nosotros estamos en Bogotá, Colombia. Nosotros empezamos a hacer unas reuniones presenciales acá y obviamente por pandemia tuvimos que parar. Cuando tuvimos que ir al Ministerio del Interior a ir a sacar nuestra personería jurídica y todo, pues obviamente dentro de esto vimos la necesidad de hacer todo esto porque la misma gente dentro del efecto, como tú bien lo mencionas, que empezó a tener la dosis en la gente, que la gente empezó a pedir y que la empezó a alimentar y que ya no solamente te gustó una vez, sino ya se volvió una adicción. Mira, las dosis yo las hacía de lunes a viernes, hace muchos años. Pero una vez orando yo sentí en mi corazón como que Dios me decía, esto no es dosis diaria, porque eso es dosis de lunes a viernes. Si es diaria, toca todos los días. Es correcto. Y entonces empecé a hacerla de lunes a domingo. Y no hay día que no salga la dosis. Bien por ese lado. Pero el efecto que empezó a reproducir o surgir dentro de la gente que la escuchaba, ese efecto de, yo no solamente yo quiero más, quiero aprender a orar. Hoy me escribieron, mañana yo voy a ver, ayer, la gente que está encargada, porque esto ha tocado ir contratando personal para cada área. Hoy en día tenemos un call center donde se atiende mundialmente, y digo mundialmente con todo respeto y humildad, mundialmente porque es que la dosis llega a muchas partes y ahí es donde nos enteramos de lo que está pasando. Y la gente necesita oración, la gente pide consejería, la gente necesita saber cómo conocer más del ministerio, dónde puedo estar, cómo hago para reunirme con ustedes, cómo hago para pertenecer al ministerio. Entonces, a raíz de todo esto, pues la gente empezó a pedir, quiero más alimento, ya no quiero la lechecita, ahora quiero algo más sólido. Y eso hizo que se creara el ministerio formalmente, Ministerio Roca, y empezamos reuniones aquí presenciales, sin dejar las dosis diarias y en las olas con Dios. También se abrió en Madrid, España, y tenemos todo legalmente constituido para operar y trabajar en toda Europa. Estamos legalmente para ejercer en todo Colombia, en toda Europa. Y hace poco también recibimos el aval en los Estados Unidos. Nuestros papeles, nuestro registro, todo, para, en caso tal, una sede como tal o abrir, no sé Dios que vaya, nosotros vamos caminando de acuerdo a lo que Dios nos va mostrando que debemos hacer. No vamos a dejar de ser virtuales, el ministerio, su esencia es virtual. Y esto ha hecho, la misma pandemia nos ha permitido mostrarnos más, expandirse, llegar a la gente. A mí me llega un reporte semanal de los países a donde está llegando la dosis y la verdad es sorprendente. O sea, cuando yo leo eso yo no lo creo, o sea, me sorprende, me quebranta. Escucho nuevamente esa palabra que Dios me dio a mí cuando estaba joven, niño, porque desde niño me marcó, como a los 12 años tuve la primera palabra donde Dios me habló de que me iba a usar, que mi voz iba a estar en las naciones, y después yo me meto mucho en la radio y yo decía, bueno, serán muchas emisoras, y yo que iba a saber que iba a existir el WhatsApp, el internet, pero Dios sí lo sabía. Entonces sí cumplió su promesa. Cuando yo miro todos esos países, yo digo, estamos en las naciones y Dios lo prometió y Él lo cumplió. Así es. Entonces, pues, somos conscientes de lo que está pasando, sí, pero eso también me da una responsabilidad de hacerla. Claro. Yo no he tenido hasta el sol de hoy un día en que me levante y diga, ay, qué pereza hacer la dosis. No, para mí es un deleite, me siento. Yo hoy, por ejemplo, te voy a contar, yo alisto la dosis de hoy para la de mañana, la hago hoy. Porque tiene una producción, tiene un montaje en las diferentes plataformas, pero yo me paro, me levanto en la mañana, yo me encierro, oro, tengo mi tiempo con Dios, tengo mis a solas con Dios y de pronto empieza a surgir algo que tengo por ahí escrito, algo que noté por allí, algo que escuché, algo que vi y dije esto puede servir para una dosis y de ahí van saliendo contestando algo de las 3 preguntas que tú me hacías ahora, empiezan a surgir porque las personas que conozco cercanas, que son pastores, que predican cada domingo, en el caso de mis hermanos, dicen, bueno, ¿cómo haces tú para hacer un mensaje todos los días? Yo realmente no tengo una explicación. Hay gente que se ha sentado papel y lápiz. Dígame cómo hace usted para ver si de pronto yo puedo hacer lo mismo. Definitivamente
todo esto tiene la esencia de Dios, el toque, el adobo de Él. Si no fuera así, sería un audio más, no tendría el toque que tiene. Es Él el que le pone el toquecito. Yo he tenido dosis en las cuales yo quisiera borrarlas, decir, no, esa no es. Y la he dejado y surge un efecto impresionante, donde Dios me muestra, no eres tú, soy yo. Así es. Y como dice mi amigo Jair Montenegro, si a ti te va mal, no importa, desde que a él le vaya bien, todo va a estar bien. Entonces, pues ahí estamos en eso y ver todo esto que está surgiendo, ver cómo el ministerio se está plantando ya en ciertos países claves, pues tal vez lo que Dios quiera es que, ¿por qué no en República Dominicana esté también algo como tal del Ministerio Roca presencialmente? Y si no, ir con el estándar o con Yo Tengo el Control, que es el sketch de parejas que hacemos, porque eso es lo que hemos venido haciendo, presentándonos en diferentes países. Eso quiero, vamos a hablar del estándar un momentito, ¿no? Y también del Ministerio de Pareja, lo que hacen en función de la pareja, ¿no? Exactamente, ¿qué hacen en el estándar? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el contenido? Bueno, el stand-up es como su nombre lo dice, es un stand-up comedy, es un trabajo que hago en donde presento el testimonio de vida de este servidor, donde se presenta la historia de vida de William Arana desde su niñez, desde ese padre ausente, desde esa escasez, desde esa miseria, porque habían cosas muy difíciles, situaciones económicas muy complejas. Y se llama Que nadie te robe tus sueños, precisamente porque nadie puede robarte tus sueños si los sueños en Dios se vuelven realidad. Amén. Y ver dónde Dios hoy me tiene y cómo Dios ha cumplido sus promesas y cómo hoy en día podemos ser lo que somos a nivel del entorno, de la familia, de mi hogar, de mis amigos, de la gente que está, y poder testificar y dar fe desde la propia experiencia de que esto es una realidad, porque es hablar desde la verdad, así como se habla en las dosis desde la verdad, se habla en el stand-up desde la verdad, donde me desnudo totalmente en mi corazón y muestro ese William de niño, de adolescente, de joven y ya adulto, y cómo vivió cosas muy difíciles, cómo se enfrentó a muchas cosas donde le costó inclusive tener una buena relación con Dios, precisamente por esa mala relación con un papá. Entonces me costaba entender que Dios era mi proveedor y era mi padre. Yo decía, lo que yo no consiga nadie me lo va a dar. Entonces depender de Dios era difícil. Aprender a entender que Él era mi padre también, mi padre eterno, pues esa relación que tenía con papá desconfiguró todo eso. Y no fue fácil. Entonces en ese stand-up se le muestra a las personas ese amor de Dios de una manera interesante, porque se ríe, se reflexiona y se sale restaurado. Ya. Eso sucede en el stand-up, Que nadie te robe tus sueños. Eso es una dosis. Vas a reír muchísimo, la gente se ríe, llora de la risa, reflexiona mucho y llora, la gente se encuentra en alguna parte del stand-up con su propia vida y se sale restaurado, se sale con ganas de salir adelante. Entonces, a mí me parece interesante que Dios nos haya permitido a través de las artes, de una puesta en escena, que la directora es mi esposa, Marta Ginette Rincón, quien es actriz, quien es libretista, quien ha sido una persona formada en todo esto. Cuando ella ve, esto era una charla, yo predicaba Que nadie te robe tus sueños. Me invitaban a donde los jóvenes, a iglesias, y yo compartía esto, ella lo vio, y yo lo hacía un poco cómico, un poco tal, y ella vio todo eso y dijo, esto hay que hacerle una puesta en escena. Y Dios nos unió a los dos, como dice ella, Dios no une personas sino propósitos, y nos unió con un propósito, y jamás imaginamos que esto iba a llegar a tanta gente a través de un escenario, ver teatros, Edgar, desde lo más pequeño como empezamos, a ver teatros súper importantes, grandísimos, de gran nombre, llenos, agotada boletería, gente pidiendo por favor boleta, porque hay gente que se lo ha repetido. Yo lo conozco de personas que he visto 8, 9, 10 veces lo han visto, porque llegas y tú lo ves y tú quieres llevar a alguien, o vuelves y te lo repites, y a raíz de eso nos dimos cuenta que era una estrategia bien linda de llevar el mensaje, la palabra de Dios, de llevar salvación, y es honesto, es como te digo, desde la verdad, o sea, no es un cliché ahí acomodado, no, es algo bien interesante en cuanto al resultado que se tiene, a que la gente sale motivada. Ya, ¿no? Y pues, William, casi estamos finalizando ya. Yo sé que tienes
compromisos y te agradezco en el alma el hecho de que me regales este tiempito, ¿no? Y que me permitieras a conocer tanto de ti, de tu ministerio, de todos. Y para mí es un honor y es un placer, de verdad que sí. No, señor, con mucho gusto. Sí, ya finalmente quiero agradecer a Jair también, las atenciones durante todos estos días, toda la carpeta que le di para poder lograr la entrevista, ¿verdad? Y lo amable, así que a Jair, un abrazo, gracias Jair por permitirme este tiempo, ¿no? Este momento. No, con mucho cariño y estamos para servirles, estamos a la orden, ahí estamos en nuestras redes, trabajando todos los días en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales. El Ministerio Roca quiere, ante todo, con mucha honestidad, hacer que ese eslogan tenga credibilidad y hacerlo realidad en nuestras vidas. Nuestro ministerio se llama el Ministerio Roca Pasión por las Almas. Pasión. Y eso es lo que nos motiva todos los días a hacer una dosis diaria. Eso es lo que nos motiva a hacer en las olas, a hacer las reuniones los domingos, el show de la abuela Lokis. Todo lo que Dios nos está permitiendo hacer para los niños. Cada vez estamos extendiendo más. Ya estamos con nuestra escuela fiel, donde estamos próximos a graduar las primicias de esos hijos espirituales, por llamarlos de alguna forma, que se están capacitando y que quieren saber más de Dios y conocer y discipularse y ser discípulos también y hacer otros discípulos. Entonces estamos cumpliendo ese llamado que Dios ha hecho para nosotros y cómo está basado nuestro ministerio. Qué bueno, yo sé que también tienen un ministerio que trata con las parejas, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Sí. Lo tienes William y su esposa también, y pues ya de ese tema en algún momento tendremos la oportunidad de conversar, porque yo sé que tienes un compromiso ya. Tendrán la oportunidad, ¿por qué no? Tendrán la oportunidad, ¿por qué no? Allá en República Dominicana. Sí. De que vayamos con el stand-up Que Nadie Te Robe Tus Sueños, o con el sketch, que también es una puesta en escena, un sketch de teatro donde a través de la comedia presentamos una pareja, que es mi esposa y yo, y se llama Yo Tengo el Control, y termina con una dosis especial para parejas. Ay, qué chulo, qué bonito. Eso ya vamos a coordinarlo con Jair, me parece, ¿verdad? Para ver en qué momento, luego que todo esto pase y Dios nos permita retornar a la realidad, a lo que vivíamos hasta hace un tiempo, ¿no? Pues a ver cómo hacemos, William, para traerlos aquí, para tenerlos aquí en República Dominicana, y para que la gente pueda disfrutar de todo lo que ustedes hacen, y porque no la palabra llegue también de la manera en que lo hacen. Quiero agradecer. Así va a ser. Sé que tienes un compromiso y ya no te quiero robar más tiempo, pero bueno, agradecerle, bendecir la vida de ustedes, el ministerio de ustedes también, a Jair, a su esposa, a ti, a todos ustedes. Gracias en nombre, yo digo que del mundo en sentido general, ¿no? Porque cada día nos llenan de tanta paz, de esa paz que viene de lo alto. Eso no tiene precio, William. Muchas gracias a ti, Edgar, a todo tu equipo de trabajo y a todos nuestros amigos de República Dominicana. Les mando un abrazo grande y que Dios nos permita estar pronto por allí y conocerles y poder compartir más de cerca. Gracias por estar ahí, y estaré orando por ustedes por nosotros, y que Dios los bendiga. Amén. Gracias. William Arana, la voz de la dosis diaria, ha estado con nosotros en este momento, y le agradecemos esa gentileza a él, a Jair, a todos, al ministerio en sentido general, La Roca, ¿verdad? Por estar con nosotros. Nos vamos, retornamos en unos segunditos, y pues más con el desarrollo del espacio. Muchas bendiciones, William. Gracias. Bendiciones. Chao.